Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época, en la Argentina de este tiempo. Miriam Lewin. Perfiles en la UNDAB. Bueno, Miriam, gracias por estar en la radio, bienvenida. Gracias a vos por haberme invitado. Hay un punto de partida que en realidad es lo más nuevo, que es Skyban, que es el libro, que yo quiero que nos cuentes un poco, porque más allá de tu historia periodística, hay como una suerte de crónica hasta ficcionada, ¿no?, en el relato que es una forma de darle un poco de meterle humor, un poco una sonrisa a un suceso tan escabroso como fueron los vuelos de la muerte, ¿no? Más o menos voy por ahí, ¿me equivoco? Sí, yo creo que sí. Skyban, aviones, pilotos y archivos secretos, es lo que se llama una non-fiction novel, una novela de no ficción. Es decir, todo lo que sucede ahí es absolutamente real, no hay nada que haya sido modificado, salvo el nombre de una persona que es por protección, no por protección física, sino más bien el peligro venía en el área laboral, porque hizo para ayudarnos a conseguir nuestro objetivo cosas que por su función no le estaban demasiado permitidas. Está bien. Pero todo el resto, mi relación con este fotógrafo italiano que vino en el 2007 a entrevistarme como ex desaparecida, que me tomó unas fotos en un bar de la esquina de donde trabajo, que en el medio de la charla me dijo qué les pasa a los argentinos, por qué no les prestan atención a los objetos. Yo no entiendo, viniendo de una cultura como la italiana, donde los edificios, las excavaciones están presentes. Ahí en Roma no puedes hacer un subte porque te encontrás con una ruina. Por supuesto, sí. Nosotros que tenemos tan vívido esto de la importancia como testimonio de los objetos, nos sorprendemos cuando, por ejemplo, me dice, vengo del Olimpo, abrí una heladera y aparecieron diarios del 75-76. Olimpo es el centro clandestino de detención. Entonces dice, mira si ahí adentro estaban las fichas con los nombres de los desaparecidos y nadie nunca había abierto la puerta. Entonces yo ensayé una excusa, pero después me dice, ¿vos sabés dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Digo, no, la verdad que no tengo ni idea, le dije. Pero además, ¿para qué puede servir? Me dice, para llegar a los pilotos asesinos. Y es la historia de esto, la historia de una búsqueda loca, Skyban es improbable. Un modelo de avión, ¿no? Es el modelo de avión medio que cuadrado, se utilizó. Medio deformado. Sí, es como una especie de pelicano horrible. Sí, como una suerte de camión con alas, diría, ¿no? Lo llaman la caja de cereales volante, la caja de zapatos volante, la heladera volante. Y paradójicamente, en el círculo de los aviadores, es comparado con un Ford Falcon, no por su función, que ya la conocemos, sino por su nobleza, su resistencia. El aguante, claro. Son aviones modelos viejos, ¿no? Es muy aguantador. De hecho, muchos de los Skyban todavía están en servicio. Y el Skyban que nosotros pudimos probar, que arrojó a las monjas francesas y a las madres de Plaza de Mayo a las costas del Océano Atlántico, en Santa Teresita, en el partido de General Lavalle, ahí se recibieron por lo menos 5 cuerpos de este grupo conocido como el de la Iglesia de la Santa Cruz. Antes de ser el partido de la costa, que era Lavalle todavía. Claro, cuando nosotros descubrimos que uno de los Skyban que había pasado por las manos de las prefecturas estaba en Fort Lauderdale, en Florida, y descubrimos planillas con los datos de todos los vuelos, de los orígenes del avión hasta acá, inclusive los de los 70. Después, analizando esas planillas, se llegó a la conclusión de que ese avión es el que había asesinado a las madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas. Ese avión de Fort Lauderdale que está en la tapa del libro. Es curiosa la torpeza, o no sé cómo llamarlo, esa sensación de impunidad absoluta que no pasaba por la cabeza. Es cierto que los aviones suelen tener como una suerte de bitácora que va llevando en su historia
y que pasa también con las naves aerocomerciales, digamos, claro, con los servicios de las empresas. Claro, porque no es como un coche que vos sacás el registro para manejar un Gol y podés manejar un Mercedes. Claro. Allí tenés que certificarte para manejar, para conducir cada tipo de avión. Y el avión no le podés truchar el cuenta kilómetros. Por supuesto. Porque ahí le va la vida a un montón de gente. Y además incluso los daños, porque vos como conductor de un vehículo, cuando lo vendiste, si lo reparaste bien, no tenés ni por qué denunciar que tuviste un choque ni nada, y sin embargo en el caso de los aviones sí hay que... Minuciosamente, hay que describir cuándo se le hizo el mantenimiento, cuándo se le hizo el motor, cuándo se le reemplazó tal o cual pieza. Todo eso tiene que estar registrado minuciosamente. De la misma manera que tiene que estar registrado y cada propietario del avión tiene que saber todos los vuelos que hizo el avión, de dónde a dónde, los nombres de los pilotos, la duración, el horario, todo. Es interesante porque contribuyen varias cuestiones, ¿no? El desgaste de los metales, el esfuerzo la característica de vuelos que haya realizado por las zonas que se haya movido. Pero no quiero desviarme mucho de esto. Lo que dice el fotógrafo italiano es casi del sentido común, ¿no? Abrir una heladera, y ¿por qué no lo hemos hecho? ¿En cuánto tiempo había pasado ya más de 30 años. Después de la recuperación más de la democracia. 30 años, sí. Pero es curioso y al mismo tiempo forma parte también de lo mismo, ¿no? Haber dejado los papeles en la heladera es lo mismo que haber dejado los papeles en el avión, sin perjuicio de que en el caso de los centros clandestinos de detención, recién en los últimos 10 años se hizo una resignificación, ¿no? De todo esto, pudiendo haberse, o tal vez habiendo eliminado mucho material, mucha documentación, ¿no? Sí, claro. Lo que pasó en este caso es que todo conspiró en contra de los pilotos, dos de los cuales eran comandantes en actividad de Aerolíneas Argentinas, es decir, viajaban Buenos Aires-Miami, Buenos Aires-Roma, Buenos Aires-Madrid, con lo cual las posibilidades de que se fugaran eran muchas, porque tenían permiso, entre comillas, para dejar el país permanentemente. Claro. Estos hombres, uno se pregunta cómo vivieron todos estos años con la culpa con esa carga, ¿no? Con esa carga, con ese secreto, ¿no? Por eso pasa que hay algunos otros pilotos desperdigados por el mundo que en algún momento no aguantan más y confiesan, incluso se jactan de su rol en el pasado, como pasó con Hess, ¿no? Y como pasó con Poch, que son otros de los pilotos que están siendo juzgados como estos tres, que se llaman Arrú, D'Agostino y de St. George, en la causa ESMA. Lamentablemente de St. George murió en prisión. Pero de St. George y Arrú eran comandantes de Aerolíneas Argentinas. Yo he tenido posibilidad de hablar con otros pilotos, compañeros de ellos, con azafatas que volaron con ellos, y no tienen cuernos y colmillos, son gente como nosotros. Sí, claro. Lo que decís es curioso porque uno siempre ha sostenido, y creo que esto corrobora que es así, cuál es la proyección posterior de todos estos actores directos de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina en todas las áreas. Acá estamos hablando de una cosa específica. Los vuelos se corresponden, corregime si me equivoco, con la Armada únicamente, con la aviación naval, ¿no? Estos pilotos revistaban seguramente Estos allí. Pilotos eran de la prefectura. De prefectura. Porque fíjate lo que pasaba. La prefectura en ese momento dependía de la Armada. Claro, dependía de la Armada. Después no. Después empezó a depender del Ministerio de Seguridad. Claro. Con lo cual, la preservación de la documentación, en el caso de los Skyban, pasó a estar en manos de una fuerza de seguridad. En el caso de los Electra, que eran los que dependían, los aviones que pertenecían a la aviación naval estrictamente, en mayo del 2003 hay una normativa nueva de la Marina, y esto me lo contó Jorge Godoy, el almirante Godoy, cara a cara, que permite eliminar la documentación después de 3 años. Es decir, se hace un vuelo y supuestamente digo porque yo en verdad no le creo, a los 3 años se puede
pasar por un cocodrilo o quemar o destruir toda la documentación. De manera que cuando desde una fiscalía se le pidió a la Armada que proveyera las planillas de todos los aviones con capacidad, mirá qué frase macabra, de arrojar carga en vuelo, Qué bárbaro, qué bárbaro. Jorge Godoy contestó que había una normativa nueva que les había permitido deshacerse de toda aquella documentación que no tuviera importancia histórica. Ajá. Ahora, cuando uno se pregunta ¿por qué mayo del 2003? ¿Qué estaba pasando en mayo del 2003? Estaba asumiendo Néstor Kirchner, Claro. y se les venía la noche. Uh-huh. Es decir, muy poco tiempo después cayeron las leyes del perdón, Claro. las leyes de punto final y obediencia debida. Quedaron derogadas y eso abrió el camino, el abanico Entonces, nuevo. Yo no creo que haya sido inocente Uh-huh. la sanción de esta normativa por parte de la Armada. Perfiles en la UNDAB. Miriam Lewin. Es periodista, especializada en periodismo de investigación, de gran trayectoria en los medios. En televisión integró los equipos de Telenoche, Telenoche Investiga y Punto Doc. Miriam Lewin. Perfiles en la UNDAB. Durante mucho tiempo, corregime también acá, los Electra, uno de ellos anduvo por Camino Negro, puede ser por alguna zona de acá de... Uno de los conurbano Electra bonaerense. es el Electra del Camino de Cintura. Hay un comerciante, un hombre que tiene un playón de compra-venta de rezagos industriales, un lugar que es digno de ser locación para una película surrealista, ¿no? Y lo tiene ahí, plantado. Lo consiguió comprándoselo a la Armada. Ajá. Él andaba buscando... Como rezago. Claro, como rezago. Y lo trajo rodando por la Richeri, acompañado, escoltado por los bomberos. Lo plantó ahí y ¿qué quería el hombre? Quería hacerle un homenaje a un piloto, amigo de él, muerto, y a los veteranos de Malvinas. Uh-huh. Y quería hacer una confitería y una suerte de parque de diversiones con Alrededor un del lago artificial, etcétera, etcétera. Pretendía conseguir un patrocinio comercial y no lo consiguió. Uh-huh. Y finalmente, cuando el juez Torres le levantó la interdicción que tenía de mover a este aparato, lo pintó, lo recicló, le puso un par de banderas y una leyenda y ahí lo podemos ver. Ajá. Personaje extraño este hombre, el dueño de... El chatarrero, digamos. Sí, un personaje extraño que nos refirió cuando fuimos a filmar el avión, de apariencia no tan macabra como la del Skype, pero metía miedo también. Uh-huh. Nos dijo que una vez vino un hombre muy extraño y empezó a visitar periódicamente el avión, el predio, Ajá. y se quedaba pensativo mirándolo. Un arrepentido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Misterioso eso. Un personaje muy misterioso. Toda la investigación está llena de casualidades y de misterios. Por ejemplo, es muy difícil, en muy pocos casos los cuerpos de los desaparecidos llegaron a la costa. Uh-huh. Estos pilotos, Arruda, Agostino y de San George, tuvieron la desgracia de que el vuelo del 14 de diciembre del 77, Uh-huh. que salió de Aeroparque, ¿no? Con un larguísimo vuelo, o sea que, ¿por qué habría uno de despegar de Aeroparque y volver a Aeroparque Sin y aterrizar en otro navegar lado. de noche, sin Uh-huh. aterrizar en ningún lado, y navegar de noche casi 4 horas, al límite de la autonomía de vuelo? Uh-huh. No tenía sentido, ¿no? Esto es lo que nos ayudó a analizar Enrique Piñeiro, Uh-huh. ¿no? Porque ninguno de los pilotos a los que acudimos se animaba A explicar. nos lo decían en privado, pero Uh-huh. no querían dar la cara y mucho menos declarar en tribunales Uh-huh. que estos vuelos eran irregulares y muy sospechosos.
Bueno, este vuelo sale a la noche, el 14 de diciembre, y el 20 hay una sudestada, y empiezan a llegar cuerpos a la playa. Claro. Sí. Porque el mar escupe todo con la sudestada. Empiezan a llegar a General Lavalle y se encuentran 6 cuerpos, 5 son identificados. Y en esos 5 cuerpos están 5 integrantes del grupo de la Santa Cruz. Secuestraron en la ESMA, visto por última vez en la tarde-noche del 14 de diciembre. No sé qué fue inmediato, salieron Eso, de ahí. claro. Esos cuerpos, cuando son recogidos, les hace una pericia, la autopsia, un médico forense policial. Y a este hombre, que es un hombre con conciencia, que es un hombre que ejerce su profesión con responsabilidad, dice que las lesiones son compatibles con caída de altura. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama? Dios. Ajá. El médico se llamaba Dios. Dios de apellido. Sí, murió un mes y pico después de haber hecho la autopsia. Estaban muy deformados esos cuerpos, además a lo mejor con algún vestigio de las torturas también, todavía con algunas marcas, pero claro, no había otra cosa que indicara que cayeron al agua desde arriba. Fueron afortunadamente no enterrados en fosas comunes, sino en tumbas con números correlativos. En el cementerio Lavalle. En el cementerio de General Lavalle. Sí. Decime una cosa, cambiando un poco de tema, más allá de la vocación periodística y el trabajo tuyo que es admirable, ¿hay en él alguna búsqueda por recuperación de tu propio pasado, de tu propia experiencia, de explicar o de tratar de explicarte vos misma nuestra participación, coparticipando eso? ¿Cuál es la cosa que te movió? ¿A ser periodista? No, hacer este tipo de investigación sobre el periodismo, porque podría haber hecho periodismo desde otro lugar. Yo he hecho periodismo desde muchos lugares. He trabajado en la revista Para Ti, por ejemplo. He hecho periodismo para niños, escribí cuentos infantiles, he hecho muchas cosas. Me parece... Demoré mucho tiempo en darme cuenta que suena mal nadie mejor que yo, pero mi calidad de desaparecida, claro, sale así. Mi calidad de desaparecida me ponía en un lugar, entre comillas, privilegiado para acercarme a este tipo de temática. De todas maneras, se me hace pesado, es decir, no es lo mismo para cualquier persona subir a un avión a donde fueron transportados desaparecidos, desvanecidos, después de haber recibido inyecciones de pentotal, que a una sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada que los conoció, que les habló, que los abrazó, que estuvo con ellos. No es lo mismo para mí que para mí cualquier otra persona. A mí me resulta más pesado, más doloroso, más significativo. Eso lo marcábamos siempre cada vez que cubríamos los juicios, donde los testigos parecieran lamentablemente tener que revivir una y otra vez cada vez que lo citaba un juez ese padecimiento, ¿no? Por eso te preguntaba si a lo mejor ayuda hasta catárticamente esto, como para poder contarlo desde ese lugar. No hay otra persona que lo pueda hacer, sin duda. Bueno, Giancarlo Cheraudo, el fotógrafo que hizo conmigo la investigación, me decía que él se daba cuenta en el momento en que tuvimos la satisfacción de que finalmente quedaran entre rejas estos pilotos de los vuelos de la muerte. Me dijo, yo me daba cuenta que para vos era algo más importante que para mí, que para vos esto contribuía un poco a resolver lo que es la culpa del sobreviviente. Es decir, yo estuve viva todo este tiempo y no entendía por qué, porque una de las grandes preguntas que se hacen, que nos hacemos los sobrevivientes de tragedias, no solamente de un campo de concentración, de un auto, de un accidente de aviación, de lo que fuere, es ¿por qué yo y no los otros? Es decir, los sobrevivientes del APA, por ejemplo, hablando de aviones, se preguntaban, ¿por qué yo sobreviví? ¿Por qué a mí me tocó el asiento de adelante y no el de atrás? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es la razón? Y él me decía, yo creo que vos
en contraste en este tipo de trabajos y en las metas que fuimos encontrando dentro de esta investigación, la razón de estar viva. Es decir, bueno, por esto estoy viva, sobreviví para hacer esto. Está bien, está muy bien. Y perdón por la pregunta, porque yo creo que también al reflexionar sobre el por qué estás recreando aquellos tiempos que te trajeron a estas reivindicaciones que son muy razonables, por cierto. Nombraste el 2013, en mayo, hubo un avance notable en el tema de la investigación de los delitos de lesa humanidad. ¿Estamos en un proceso de retroceso respecto de eso o se sigue avanzando a tu juicio? No. Incluso la actitud de los jueces cambió. Uh-huh. La actitud de los jueces se revela mucho más connivente Uh-huh. Con las defensas de los represores, de los genocidas. Te voy a dar un ejemplo. Suponete que, no sé, en la causa ESMA piden una suspensión porque uno de los acusados tiene que tener una intervención en la boca, Uh-huh. suponete. Tiene que ir al dentista, el tipo. Claro, tiene que ir al dentista, le tiene que sacar una muela. Entonces, ahora te estoy planteando un caso extremo. Los jueces, el tribunal dice, perfecto, suspéndase las jornadas que sea necesario Uh-huh. el juicio, y antes ni siquiera lo consideraban, Y lo sí, rechazaban de plano. Que además es un tema posiblemente postergable, ¿no? Más allá de que te duele un poco la muela. Sí o no vayas ese día al juicio. Son 67, 68 imputados. ¿Qué importa que uno no esté presente si está su abogado? Ni siquiera lo consideraban. Sí, sí. Y ahora sí. Ahora sí. Y más. Estamos hablando de un país donde ha vuelto a haber desaparecidos. Sí. Donde desde el poder, en lugar de intervenir fuertemente sobre la fuerza sospechada de ser responsable de la desaparición, se le exculpa, se dice, Uh-huh. y no, la verdad que no hay evidencia que haya estado en manos de la gendarmería, cuando la gendarmería estaba reprimiendo y todo el mundo vio Uh-huh. lo que estaba pasando. Incluso esa frase en paralelo casi videalista, ¿no? Está extraviado, no está en algún momento dicho por el secretario de Derechos Humanos, es realmente preocupante. Yo no entiendo cómo esta persona no renuncia. Uh-huh. Mínimamente tendría que renunciar Claudio Abruj, Uh-huh. ¿no? Porque no solamente es miembro de un gobierno que tolera este tipo de hechos que pensábamos que estaban enterrados para Sin duda, siempre, ¿no? Sí. sino que forma parte de un gobierno, siendo el judío, miembro de la comunidad, de la colectividad judía, de la que también formó parte, toleró que Esteban Bullrich dijera una barrabasada sobre Ana Frank. Sí. Diciendo Sí, que sí. la falta de tolerancia y de capacidad para unir, ¿qué se suponía? Que los judíos se tenían que sentar con Hitler, Uh-huh. con Goebbels y con Goering, Sí. con Hess, Sí, sí. y negociar. Sí, sí, hay una... Quién sabe, o sea, yo francamente no entiendo cómo personas que forman parte de la conducción de la comunidad judía no le pidieron una retractación inmediata a Esteban Bullrich porque se tuerce una estrella de David en el cementerio de la Tablada y hacen una conferencia de prensa porque lo consideran un atentado antisemita. Uh-huh. Y esta barrabasada, esta banalización Sí. del holocausto, de la Shoah, no les hizo mella. No, y por el contrario, hay una corriente negacionista en muchos de los funcionarios que no vale la pena Bueno, ni ni repasar, que ¿no? hablar. Uh-huh. Darío Lo Pérfido, curiosamente enviado a Alemania, terminaría preso en Alemania, Uh-huh. porque el negacionismo en Alemania es un delito. En Perfiles, conversamos con Miriam Lewin. Fue autora de cuentos infantiles y es coautora de Ese infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, con Munú Actis, Elisa Tocar, Cristina Aldini y Liliana Gardela. En 2010, junto al guionista Marcelo Camaño, creó y puso al aire por Radio Nacional Secretos Argentinos, un radioteatro sobre hechos periodísticos recientes. Lewin estuvo a cargo de la investigación y la conducción del ciclo.
El programa fue premiado en la Bienal Internacional de Radio de México, en la categoría Radiodrama, y ganó el premio Éter. También formó parte del equipo de investigación nacional, premiado con la distinción de la Bienal y el premio UBA en 2010 y 2011. Perfiles. Miriam Lewin. Perfiles en la UNDAB. El pináculo del cambio, volviendo al tema de la justicia, Sí. es el 2x1 de la mismísima Corte Suprema, ¿no? Que fue repudiado por la gente en la calle. Me pareció maravilloso y en ese momento me enorgullecí de ser argentina, ¿no? La masividad de la gente en la calle. Yo me he encontrado gente incluso que ha votado y que defiende fervientemente todavía este gobierno. Me la he encontrado en la calle diciendo, este es mi límite. Claro. Hasta acá llegamos. Claro, porque además abre una tranquera que no se sabe hasta dónde puede disparar, ¿no? En este tipo de libertades extrañas. Yo te voy a ser muy sincera. Yo creo que esta gente que tiene a su cargo el gobierno nacional piensa de la peor manera. Piensa que los mapuches son guerrilleros, piensa que, como me ponen muchas veces los trolls en Twitter a mí, los militares tendrían que haber terminado su trabajo y estaríamos mucho mejor. Piensa que estaba justificada la represión de la dictadura, puesto que los montoneros y el ARP eran violentos y asesinaban niños. Piensan que basta, me tienen harto con la dictadura. Piensan todas estas cosas. A veces se les escapan y las dicen públicamente, claro, como si estuvieran tomando un whisky en la biela. Claro. ¿No? A veces un pibe más por día. Sí, claro. Preso. Esto es lo que dicen ellos cuando están entre ellos. ¿No? Es el ADN, digamos, claro. Es el ADN, la cuestión original. Es el ADN clasista y reaccionario. Entonces, a veces carecen de filtro social y se les escapan. Hay otra gente que tiene más ejercitado, porque está coacheada, claro, el filtro, como por ejemplo, claro, María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal está muy bien coacheada. María Eugenia Vidal es una buena alumna. A Macri se le suelta la cadena de vez en cuando, y a Esteban Bullrich siempre. Ministro de Educación, recordemos. Ministro de Educación. Ministro de Educación. Es un tema muy delicado porque además revela que esta historia de la grieta debe venir desde la época de la muerte de Mariano Moreno, sino antes, más allá de que haya uno no tenga más que intención de contarlo para ilustrar, porque me parece que es irreparable, porque hay mucho odio todavía, hay una gran carga de odio que se ha manifestado todo el tiempo en la República Argentina, pero que en estos momentos donde hay tanto dolor al mismo tiempo, parece que no pudiéramos tener fija la mirada en esto, porque la gente tiene otras preocupaciones y se distrae, a pesar de esta buena reacción que ha habido con el tema del 2x1, ¿no? Pero cuando tenés dificultades para comer o perder el trabajo y qué sé yo, pareciera que obligatoriamente hay temas que se van quedando de lado y paradójicamente cuando hay cierta afinidad desaparecen de la agenda de los medios, ¿no? Por ejemplo, el caso Maldonado, hoy lo marcaba alguien por allí en tanta red social que uno va recorriendo. ¿Por qué tiene otro significado respecto del caso Nisman, por ejemplo? ¿Por qué no somos todos Maldonado en una situación prácticamente establecida de desaparición forzosa de una persona, ¿no? Esas cosas no se reacciona del mismo modo. Bueno, esperemos que la reacción vaya creciendo. Yo sinceramente veo mucha indignación y mucha preocupación y mucha presión internacional. Y esta gente que tiene
consigna esto de que Argentina vuelve al mundo. Sí, de la peor manera estamos claro. volviendo. En cualquier momento los argentinos somos derechos humanos, Sí, sí. y hablan de la pérfida campaña anti-argentina en el exterior. Es posible, Porque sí. se ha unido hasta The Japan Times, o Ujú. sea, El País, Sí, sí. el Washington Post, Ujú. The Guardian, o sea, Sí. Todos los la prestigiosos, BBC, la CNN. los medios que se citan y que suelen citar nuestros propios medios aquí en la Argentina, Claro. cuando les conviene, desde luego. Claro. ¿La vocación estaba antes o después del proceso de la dictadura cívico-militar? ¿La tenías ahí metida? Yo quise ser periodista toda mi vida. Ajá. A los 7 años, un día una prima mía, un poco mayor, mi prima Susi, me preguntó qué iba a hacer cuando sea grande o qué iba a estudiar, y yo le dije que iba a estudiar para ser escritora. Ujú. Entonces me dijo, pero eso no se estudia. Y yo, ella tampoco sabía mucho. Ujú. Me podría haber dicho, bueno, entonces tenés que estudiar letras, pero no, me dijo, eso no se estudia. Y le digo, ¿y qué se estudia? ¿Para qué se estudia? No sé, para ser periodista. Entonces quiero ser periodista. Ujú. Y no cambié más. Ajá. En el medio pensé en algunas otras cosas, como por ejemplo ser médica forense, abogada laboralista, meteoróloga, pero me duraban semanas esas Ujú. vocaciones. Lo que siempre permaneció fue mi interés por el periodismo. Ajá. ¿Y alguna actividad militante paralela a la vocación? Sí, bueno, yo ¿O vinculada milité. en todo caso? Ahora no. Ajá. Ahora no. Creo que yo reemplacé de alguna manera la militancia política por el periodismo, Ujú. porque creo que contribuí más a modificar la realidad de esa manera que cuando militaba en los 70. Ujú. Me parece que los periodistas tenemos la posibilidad de iluminar con una linternita Ujú. zonas oscuras de la realidad y hacer la vida un poco más justa para alguna gente. El otro día un colega me dijo, no te confundas, no es una linternita, es una lupa, y el mango de la lupa lo maneja el dueño del medio. Y bueno, es que han cambiado unas cuantas cosas, ¿no? Sí. En la actividad, en la profesión. Yo digo que paralelamente al enorme avance tecnológico, porque cuando vos empezaste a investigar, a preocuparte, ni teléfono celular, ni nada, ni Google, ni nada. No, íbamos a los archivos de los medios, de las editoriales, de los diarios, y pedíamos que nos dejaran fotocopiar los sobres. Claro. Con información, los recortes. Pero paralelamente a eso apareció el peso específico y decisorio desde el punto de vista de la mirada empresaria, con mucha contundencia, ¿no? Más allá de la mentira o de la opinión o del lugar desde donde opinara el medio en ese contrato con sus lectores o sus oyentes o televidentes, este elemento del peso multifuncional desde el punto de vista empresario empezó a sesgar, ¿no? Un poco la vida de aquella visión, diríamos, romántica del periodista. Es bueno esto, desde el punto de vista de que haya permitido que se bifurcara la militancia hacia la investigación y revelara cosas que las generaciones nuevas no tienen, ¿no? Desde el punto de vista de la formación, hay muchas personas que con el paso del tiempo fueron mutando, y vos entrabas a sus oficinas y sus despachos y estaban fotos de las que no quisieran ni recordarlo, ¿no? Y están dando vueltas por allí. Y creo que esa transferencia, sobre todo desde Skyban, mirando desde adentro y con esa narrativa amigable, amable, para contar un suceso tan escabroso, contribuye, ¿no? Y está muy bien. Hay otros libros tuyos previos a este. Sí, hay varios. El primero lo publiqué con otras 4 sobrevivientes de la ESMA en el 2001, en agosto del 2001. No fue un buen momento para un emprendimiento editorial, pero el libro permaneció, ahora se lo puede encontrar ya en internet, se llamó Ese Infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA. Uh-huh. Y fue un libro bastante urticante, porque había gente, compañeros, colegas, camaradas, que no querían que se contara lo que lo que se vivió ahí adentro. Decía, uh-huh, la sociedad no está preparada para entenderlo. Y yo decía, si tenemos que seguir esperando, nos vamos a morir. Claro. Y efectivamente, desgraciadamente, hace 2 años se murió una de las compañeras, Elisa Tocar. Después
hice otro libro después de mucho tiempo, que es Secretos Argentinos, Intimidad de los Crímenes que conmovieron al país, con Marcelo Camaño. Sí. Con Marcelo Camaño hicimos una locura, un radioteatro sobre hechos periodísticos recientes en Radio Nacional. Sí. En la buena época de Radio Nacional, cuando estaba segunda, tercera y no como ahora que está octava. Yo creo que fue algo que disfruté muchísimo. Yo hacía la investigación y presentaba un radioteatro del que participaron Claudia Lapacó, Juan Gil Navarro, Georgina Barbarosa, Arturo Bonín, un montón, Gonzalo Heredia. Recuperando además un formato que, salvo carátulas, que es otra cosa, que es teatro por Eso radio. Es teatro. Recuperando, digo, la ficción para la radio, ¿no? Y temáticas como el asesinato de Angelelli, la masacre de Trelew, el fusilamiento de Trelew, el caso de Ezequiel de Monti, que ganó la Bienal de México, este chico que arrojaron al riachuelo los policías. Bueno, sí. ¿Ese material no se te ocurre ponerlo a disposición de alguna forma? Tenemos algunos CDs. Con la primera y la segunda temporada hubo 3 temporadas. Espero que no lo hayan desechado en la Esa radio. es la faceta de locutor manguero que tengo yo. Sí, porque, yo te lo voy a hacer. Por ejemplo, en el tema de las radios universitarias, esa narrativa también tan amigable como Skyban, para aquellas generaciones nuevas sería fantástico reproducirlas. Es fantástico. Y además es cierto, el tema de los medios públicos ha tenido también un retroceso, como buenas cosas que han pasado en la Argentina, sobre todo cuando... Pongamos que a mí me tocó estar en esos lugares. Vos tenés derecho, pienso, a armar una programación de acuerdo a tu pensamiento, a tu formación, a tus objetivos. Y lo que ha pasado acá es que se armó esa programación, pero la radio cayó. Y el canal también, por primera vez, el canal público en la Argentina tiene 0.0 de rating en algunos pasajes, lo que habla a la clara de que lo hiciste mal, pudiendo hacerlo bien, aunque ideológicamente lo mires desde otro lugar. También ahí me parece que hay una intención de casi como un vaciamiento. Y algo como lo que pasó con Entel. Claro. Es decir, claro. No marcha, ¿para qué vamos a seguir pagando algo que no marcha? Privaticémoslo. Me estabas preguntando de mis libros. Sí. Después vino Putas y Guerrilleras, sobre la violencia sexual en los centros clandestinos de detención. Después vino Yossi, el espía arrepentido, sobre un infiltrado de la Policía Federal de Inteligencia en la comunidad judía, y finalmente Skyban. Y Yossi se va a convertir pronto en una serie dirigida por Daniel Burman. Ah, mira qué bueno es eso. Bueno, ves, ahí está proyectando como una suerte de nueva aparición de esta generación que es producto del esfuerzo. Conversamos con Miriam Lewin. Entre sus investigaciones, la más destacada es la que reveló que el conocido sacerdote Julio César Grassi, creador de la Fundación Felices los Niños, había cometido abuso sexual. Otras, sobre estafa, trata de personas y corrupción, concluyeron con condenas judiciales por crímenes de diverso tipo o en modificaciones de la legislación. En Perfiles, conversamos con Miriam Lewin. Miriam Lewin. Perfiles en la UNDAB. ¿Cómo ves a la profesión? ¿Cómo ves ya dijiste algo respecto del periodismo y las empresas? Lo que ocurre es lo siguiente. Hay una agenda muy sesgada. Es decir, cuando yo empecé a trabajar en periodismo de investigación, si nosotros vamos a hablar del periodismo de investigación, para empezar, un tema que tenía que ver
con la salud de la población. Por ejemplo, recuerdo, estando en Telenoche Investiga, cuando investigamos la cuestión de la relación entre el PCB, los transformadores con PCB, y los casos de cáncer, nadie nos preguntó a qué candidato de la oposición o a qué funcionario del oficialismo íbamos a estar perjudicando. En cambio ahora, el periodismo de investigación parece la batalla naval. Claro, una operación. A los de un lado les interesa bajar los buques del otro y viceversa. Y en el medio se pierden un montón de temas que son de profundo interés público y nadie los investiga. O sea, claro, porque no tienen que ver con y ni siquiera la contienda política y la coyuntura. Y ni siquiera se constituye un negocio, porque podríamos decir, bueno, espuriamente esta gente está haciendo esto únicamente por dinero, sino porque les interesa apoyar o no determinado proyecto en defensa de otros intereses. Sí, porque después vienen los negocios. Después vienen los negocios. O sea, en las elecciones no se manifiestan negocios, pero después sí vienen los negocios. Después la recuperación de las inversiones. Claro, ¿no? Las inversiones hechas. En todo caso, las y inversiones. Con respecto al periodismo, estamos en una etapa, al periodismo en general, estamos en una etapa de transformación, en que muchos pueden ser periodistas, porque hoy en día ya no tenemos derecho a decir nos están censurando, nos censuran los grandes medios, pero tenemos los blogs, Twitter, claro, hay alternativas. Facebook, hay montones de alternativas. De hecho, hay mucha gente que es convocada por los medios comerciales porque tienen muchos seguidores en tal red social. Entonces se supone que su influencia se va a replicar y no siempre se verifica. Pero me parece fascinante la época que vivimos. Vos y yo, si te pones a pensarlo, decíamos hace un ratito, lo que sucedió de 25 años a esta parte es apabullante. Sobre todo cuando uno tuvo la suerte de trabajar entre tipos que formaban los primitivos columnistas, no panelistas, felizmente, que tenían un disco rígido. Yo quiero ser panelista, ¿por qué no? No, pero quiero decir con contundencia, ¿no? Porque si vamos a hablar fácil ser panelista. Sí, ser panelista está fantástico, y gritar un poquito de vez en cuando. Sí, yo quiero que me paguen por pelearme con aquellos que odio. Está muy bien. Sí, tuve mi incursión en Intratables, no vayas a pensar. Sí, está muy bien. Pero ha cambiado esta historia. A veces es difícil... porque es tan dinámica la transformación que cuando uno mira, estamos en una radio universitaria, cuando uno mira el recorrido de las carreras, el recorrido académico, el trayecto de una carrera, pareciera que cada vez se queda más atrás de lo que va sucediendo en la vida real. Por ejemplo, todavía no se terminó de digerir del todo y ya prácticamente está olvidada la ley de servicio de comunicación audiovisual, la ley de medios en las carreras. No las hemos digerido del todo cuando lamentablemente en la práctica no se verifica. No se verifica. Han arrasado con todo y a una velocidad realmente sorprendente, no paran. Sí, ¿no? Es abrumador, y por eso te digo, hay tanto frente abierto que uno no sabe por dónde comenzar a atacar cuando antes la agenda era un poco más tranquila, más allá de la inventada o la focalizada. Y en este momento, después de aquella experiencia tan linda nacional, ¿en la radio alguna cosa? Por el momento no. Hay que buscar algo. Por el momento no. Me encantaría. El primer año no lo extrañé demasiado. O sea, yo dejé de trabajar en Nacional, me echaron, a principios del 2016. Ya se cumplió un año y pico. Y ya recién este año empecé a extrañar. En principio empecé a disfrutar no tener que levantarme temprano. Claro. Bueno, eso es un aspecto fundamental en la vida. Después empecé a extrañar un poco. Me gustaría. A lo mejor el año que viene. ¿Y en papel, en la escritura, hay algo en camino? Bueno, recién acabo de publicar este libro. Ya le propuse a mi editora uno, pero me dijo, bueno, esperá, todavía tenemos que respaldar este libro. Y yo
la verdad es que siento un vacío cuando dejo de escribir. Ajá. Para mí no existe. Viste que los escritores, yo no me considero escritora, pero viste que hablan de la angustia frente a la página en blanco. Uh-huh. ¿No yo te digo, pasa? no, a mí no me pasa, yo digo, si hay gente que sufre escribiendo, ¿para qué lo hace? Yo hago, Claro. a esta altura de mi vida quiero hacer cosas que disfruten, que me Está bien. hagan sentir bien, no que no me dejen dormir, Ujú. o que me angustien, o que Es me den cierto dolor de eso, ¿no? estómago. La página en blanco, o sea, esta cuestión angustiante, a mí me parece que es un poco de verso también, ¿no? Como para decir, nos cuesta esto un poco. Claro, no se vayan a creer que es tan fácil. Claro, no pueden estar a la altura de nosotros, que nos encontramos con la angustia. No, a mí la verdad es que me provoca mucha alegría Ujú. escribir, incluso sobre estos temas macabros. Hay una colega, María Sebane, que dice, cuando escribo es en el único momento en que tengo 20 años. Ujú. No me duelen los huesos, no me canso, no... Bueno, porque son las cosas que te dan placer, ¿no? Y que además tienen una carga muy íntima. Yo creo que se transfiere también al contacto con el libro objeto, ¿no? Yo soy de los que no puede leer en una pantalla y me gusta tener en la mano el libro, subirlo, bajarlo, volver atrás. Bueno, habla también de las décadas que uno carga. Te desafío a usar Tengo- los lectores Sí, digitales. los uso, pero... Yo empecé yéndome de vacaciones, porque yo leía tanto durante las vacaciones que llevaba en un una bolso... carga, una bolsa de libros, claro. Claro, entonces No, por ahí, no. para 15 días me llevaba 9 libros y me pesaba más que la ropa. Claro. En cambio así podés llevar Está bien, 40. sí, con el ebook se funciona, ¿no? y no te Está olvidás de ninguno, ni lo Está perdés bien, en el medio está como bien. me pasaba. Está bien. Me pasaba a veces. Lewin, más allá de la penosa vida vinculada con aquel momento, ¿cuánto tiempo estuviste desaparecida? 2 años. 2 años, duros, tremendos. Pero más allá de eso, la vida te ha recompensado, me parece. Y sos una niña que sonríe siempre. Sí, me parece que hay una cosa que yo no hago y que es trabajar de sobreviviente. A mí no me gusta que me encasillen en ese rol. De hecho hay un montón de gente que me conoce que no sabe de mi pasado, Ujú. porque no ando con un cartel que dice soy sobreviviente de la ESMA. Hago todo lo que tengo que hacer. Voy a declarar a tribunales, Ujú. firmo solicitadas, tengo reuniones, voy a la visita de las 5 en la ex ESMA, en el casino de oficiales, cuando me convocan. No me gusta ir a los lugares donde estuve secuestrada si no es por estricta obligación, pero hay muchas otras cosas que me conectan con la vida. Tengo hijos, Ujú. tengo libros, alguna vez planté un árbol, ya está, ¿no? Ya está, por supuesto. Y yo comparo eso con la energía de las viejas, con las abuelas y con las madres, que 40 años andan dando vueltas sin parar, y creo que nadie les va a pasar una factura, salvo aquellos que son odiadores seriales, tratando de, como lo han hecho tantas veces y te molestan a vos también, insistir con esa prédica del odio. Yo Bueno, creo... hay una madre que es expresión de esto, Tati Almeida. Ujú. Hace un par de años pensábamos que ya la perdíamos. Estuvo muy grave Tati. Sí. Con Giancarlo, que es una especie de ahijado suyo, la fuimos a visitar al hospital, pero no, ahí está, y le decimos la madre con patines, porque me acuerdo una vez que estaba organizando una cena en su casa, Giancarlo, y me decía, yo le digo, yo llegaré 10:30, pero por favor, Miriam, Tati es una señora mayor. Señora mayor, le digo, tiene más energía que vos y yo juntos. De hecho, creo que vino directamente de un vuelo que venía de Trelew o de Esquelo, no sé de dónde. Ujú. Tati no conoce de cansancio. No paran. Cuando estuvo allí en Roma, la tuvo que llevar a dar una vuelta en moto, Giancarlo. Y ahí andaba con el casco, reemplazó el pañuelo por el casco, yo lo digo en el libro, Ujú. y estaba feliz. Y era una mujer de más de 80 años Ni en hablar, ese momento. ni hablar. Es un ejemplo, Tati. Ujú. Es un ejemplo porque lo que hace lo hace con energía, con alegría, y realmente disfruta todo lo que hace. Creo que ese es el secreto de la longevidad, ¿no? O sea, disfrutar lo que uno hace y encontrarle un sentido a la vida. Claro, que recarga la pila permanentemente. Yo te agradezco que hayas estado en la radio charlando, es siempre un placer. Me encantó.
y hasta cada momento. Hasta cada momento. Hasta cada momento en la radio. En la radio, yo te escucho, ¿eh? Sí, ya lo sé. ¿Sabés quién me escucha? El chofer de Giancarlo. Me mandó a decir... Obviamente, otro personaje del libro, el tachero, Gustavo. Sí. Gustavo el tachero. Decime, yo sé, si querés que te haga un contacto con el fotógrafo, me mandó por Facebook el otro día, yo te lo hago. Yo no, voy a primero hablar con la autora, que es del Palo, le contesté. Es maravilloso, Gustavo. Increíble, con un hermano desaparecido. Y me dijo que te había escuchado mencionar el libro. Sí, señora. Increíble. Bueno, un Increíble. Beso grande, gracias por estar. Beso a vos y a todos. Miriam Lewin. Lewin fue nominada en 7 oportunidades al Premio Martín Fierro en las categorías Mejor Labor Periodística en Televisión, Radio y Cronista. Es autora de Secretos Argentinos, la intimidad de los crímenes que conmovieron al país, junto a Marcelo Camaño, que recoge los casos tomados por el ciclo radial del mismo nombre. Ha cursado una maestría en periodismo en la Universidad de El Salvador. También es autora de Ese Infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, con Munú Actis, Elisa Tocar, Cristina Aldini y Liliana Gardela, y Putas y Guerrilleras, crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención, con Olga Warnat. Miriam Lewin, en Perfiles en la UNDAB. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.